Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio. Voy a poner este video. Coméntenme si lo escuchan. Buenas noches. Si no, para modificar aquí las configuraciones, ¿no? Entonces, me dicen. Ejércitos se enfrentaron contra un grupo en Altar, Sonora. Aquí se lo comentamos. 15 soldados resistieron, ¿sí? Resistieron el ataque de 60 sicarios. Como un acto heroico, fue calificada la labor de 15 elementos del ejército mexicano tras la detención de 4 criminales, entre ellos Francisco T., alias el Duranguillo, presunto líder del grupo Gente Nueva Cazadores, brazo armado del cártel de Sinaloa. El operativo ocurrió el pasado sábado en la carretera Alzari, en el entronque con el bulevar Ignacio Pesqueira, en el municipio de Altar, Sonora. A bordo de diversos vehículos, cerca de 60 sicarios fueron arribando a la carretera federal, rodeando a los militares. La relatoría oficial refiere que les habrían ofrecido 10 millones de pesos a cambio de la liberación de su líder. Está bien jodido este motor. Pero ante la negativa, se desató la balacera. Por favor. Los uniformados lograron adaptar un dispositivo que les permitió mantener el control de la situación. Su comandante dirigió con templanza y seguridad las operaciones. Los delincuentes, al reconocer la superioridad del personal militar, emprendieron la huida. Yo llego, pero atrás de El grupo criminal intentó bloquear los accesos principales para evitar el paso de las fuerzas de seguridad, pero ya habían sido desplegados 884 elementos del Ejército y de la Fuerza Aérea mexicanos, de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales. La jornada culminó con un criminal abatido y otro más herido, y se logró el decomiso de armamento y 7 vehículos. También un integrante del Ejército mexicano murió durante las operaciones y otro más resultó lesionado. Los 15 pixelados color arena podrían obtener una Cruz de Malta, con decoración entregada al mérito en la campaña contra el narcotráfico, en grado de segunda clase. De igual forma, el militar caído en grado de primera clase, que son otorgadas por el mismo presidente de la República a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional. Para Milenio Noticias, Amílcar Salazar Méndez. Bueno, ese es el tercer video que quería que analizáramos en esta situación. En esta situación vemos algo totalmente distinto. En todo el escenario, en las circunstancias, hay muchas cosas que voy a destacar. Superioridad numérica de 60 sicarios, sinceramente, yo no creo que hayan sido 60 sicarios. Esa zona la conozco, trabajé ahí en San Luis Río Colorado en el 2014. Ese punto que están viendo ahorita, ese mero, es la desviación hacia Nogales,
y la desviación hacia Hermosillo, y la desviación hacia el norte del estado, hacia San Luis Río Colorado. Es una zona trascendental, es una zona clave para los cárteles de la droga que controlan esa plaza por las dos carreteras. Entonces, sinceramente, yo no creo que haya sido 60 sicarios. Yo me inclinaría por un número superior, mínimo el doble. Esa es una cosa que quiero destacar. La otra, observen ahí eso, a diferencia de los otros dos videos, este grupo de sicarios llegaron de forma muy distinta, sí rodearon, mostraron sus armas, pero en este punto estamos observando que están muy tranquilos, que están dirigiendo sus comandos de voz hacia el Oxxo, hacia los militares, de una manera, pues, como queriendo negociar, ¿no? Queriendo convencer de que les entregaran a este personaje. Y otra cosa que es realmente lo importante, el reducido mínimo de militares que no andaban sobre de este cuate. Yo 100% seguro que fue trascendental, que fue circunstancial cómo se lo toparon a este personaje, y que cuando se dieron cuenta de quién era, o que a veces ni cuenta se dan, porque pues no siempre los conocemos, su comandante tuvo la visión, una, de no perder el tiempo y solicitar apoyo, a pesar de que el apoyo se encontraba muy lejos. Segunda, de montar un dispositivo, utilizar el terreno a su favor para poder resistir hasta que el apoyo llegara, ¿no? Otra cosa que también hay que destacar por parte del personal es, observen ahí, la templanza, la tranquilidad, el despliegue, el seguir las órdenes de su comandante. Y obviamente su comandante, al verse en ese escenario, pero sabiendo plenamente el nivel de adiestramiento que pueda tener su personal, pues decidió resistir, decidió esperar, decidió contener, a pesar de todo eso que les comento que tienen en contra. El resultado realmente, pues lo ideal sería que no hubiese bajas, ¿verdad? Eso hubiera sido lo ideal, pero pese al resultado de bajas, yo creo que dado el escenario que estamos describiendo, pues no es nada, una baja con la muerte de un militar. No entregaron al sujeto y sin embargo decomisaron todo esto que ustedes están viendo. Pero más allá del decomiso, ¿qué quiero destacar? Quiero destacar la actitud totalmente opuesta a las otras dos agresiones por parte de este grupo de sicarios. Pensaron en algún momento que la tenían fácil. Pensaron en algún momento que iban a ir por su jefe, pero esto que están viendo ustedes ahí es lo que yo quiero destacar. Hasta ellos les da miedo. Hasta ellos sienten el rozón de las balas. Psicológicamente también a ellos les impacta el recibir fuego. La valentía que este tipo de sujetos demuestran por el radio, la valentía que demuestran cuando atacan a un policía por la espalda, aquí definitivamente no se vio por ningún lado. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a esto.
a enfrentarse a un grupo bien posicionado, bien adiestrado, bien liderado, que supo en determinado momento usar todo lo que tenía en su contra, que era el terreno en donde estaba, y no por las condiciones del terreno, sino por el dominio de este grupo delictivo en la zona. No es lo mismo también psicológicamente que pueda recibir un disparo o escuchar un disparo de un policía con un arma 9 milímetros o con una 223 a que escuches un 7.62 tronando. Y mucho menos que sientas la ráfaga de una ametralladora como la que llevaba. ¿Qué tipo de ametralladoras utilizan ahí, JJ? ¿Y qué calibre? Buenas noches, maestro. Van emplazadas en las camionetas, siempre se lleva una HK-21 que es 7.62, alimentada por cintas de 200 cartuchos cada uno, y las de 40 milímetros, que son alimentadas por granadas de 40 milímetros propiamente. Hay fumígenas, incendiarias, y esas se manejan en cintas de, si no mal recuerdo, creo que son de 10 o de 15 granadas. Ok. Y llevan dos cofres cada uno de los tiradores, y tiene 2 proveedores. Ok. Vamos a enfocarnos en la ametralladora, ¿no? Imagínense una ametralladora 7.62. Han de saber que el personal que opera una ametralladora recibe una capacitación especial, un adiestramiento especial en el uso de este tipo de armamento. Aparte que sabe dispararla, él tiene este tipo de personal tiene un adiestramiento en cuanto a la alimentación del arma, o sea, lo hace de una manera más rápida. Del tiro, pues ni se diga, ¿no? Hay mayor capacidad de tiro. Entonces, imagínense también ustedes, pónganse en el lugar de los sicarios, y no es lo mismo escuchar detonación de armas tiro a tiro que escuchar que te están disparando una ráfaga de 20, 50 tiros en menos de lo que se los platico. Entonces, este tipo de respuesta fue trascendental, no tanto el ver cómo reaccionaron, sino lo que se tenía para hacer frente a la situación, que en elementos, en menor proporción de elementos, utilizando sus ventajas tácticas, que es el adiestramiento, el posicionamiento, el liderazgo y el equipamiento, pues obviamente que se obtiene este resultado que están ustedes viendo en la pantalla. ¿Sí? Observen eso, o sea, ¿cuál es el grado de desesperación que prefirió retirarse pecho tierra ahí entre la cuneta que salir corriendo como los demás? Eso nos está hablando de una clara desesperación, de no saber qué hacer. Eso nos habla de que hay miedo hacia el grupo contrario. Y ahí estamos viendo el resultado. No solo fue el no entregarlo, no solo fue mantenerlo. Y digo, no es el resultado del decomiso, es el resultado de la actitud que tomaron estos sujetos cuando vieron que se les respondió y que no se les iba a permitir que lo rescataran. Es decir, ya no quiero broncas, ahí están las cosas y yo salgo corriendo. ¿Sí? Eso es algo que, a diferencia del ejército, también hubiera sido entendible, ¿no? Que un soldado por ahí aventara el arma y dijera, yo no quiero nada y nos vemos, ¿sí? Al verse superados en número. Y sin embargo, lo estamos viendo por la otra parte, ¿no? Esa es una clara actitud de decir, yo no quiero nada, ahí muere. Esta es una clara diferencia de lo que es una táctica, una táctica bien aplicada. Se conjuntan muchos factores
en el personal que la aplica. Son procedimientos, son cuestiones de liderazgo, ¿sí? Son cuestiones de mantener la calma como mando, y algo bien importante y que también considero que pueda ser difícil, transferirle ese sentido de calma a tu personal, ¿sí? Ahí no estamos oyendo voces que digan, tranquilos, todo va a salir bien, no tengan miedo, no, él estaba concentrado, abusado en sus flancos, abusado a la izquierda, abusado a la derecha, y el uso de la fuerza letal, pues fue lo último que dejaron, ¿no? También no se perdió la calma por parte del personal. Una, en dejar al personal ahí, desertarse en ese momento, y dos, perder la calma también se demuestra abriendo fuego de manera indiscriminada, ¿no? El soltar un cargador completo de forma indiscriminada es bueno, pero ante esta situación, más que bueno, hubiese demostrado que no había una calma, no había una confianza, estaba cayendo en pánico el personal, lo cual pues definitivamente no se ve. Escuchen nada más la cadencia de tiros, los que son más pausados, son por parte del personal del ejército, pues obviamente el arma que traen no es de ráfaga, lo mucho 3, una ráfaga de 3. Pues el poder de fuego de esta gente pues también es superior, ¿no? Pero tiene mucho que ver la actitud en cuestiones de táctica. Entonces, yo creo que la diferencia entre los 3 videos, al verla de manera gradual, sí se nota, sí se entiende lo que les quiero dar a entender respecto de lo que es la táctica y respecto de lo que se necesita para tener una buena táctica, ¿no? Adelante, jefe JJ. Sí, licenciado, para agregar, a partir del tiempo cuando se inició el proyecto con Calderón, se nos dio un adiestramiento donde íbamos a la escuela de tiro o en los cursos que íbamos, y se llaman pares controlados. Se ejecutan 2 disparos continuos en el mismo lugar y se para el fuego, y luego otra vez otros 2 disparos, y así sucesivamente. Por eso se oyen ese tipo de detonaciones. No es a ráfaga, son tiro a tiro, pero son pares controlados. Esto, licenciado. Gracias. Gracias. Al final de cuentas es una táctica militar. Ellos saben por qué es así, pero si le echamos un poquito a la imaginación respecto a por qué un par de tiros, pues una me imagino para crear algún tipo de reacción psicológica en la contraparte. Número 2, me imagino también para ver dónde apunta el personal, para ver dónde estás apuntando, ¿sí? Con toda la calma del mundo, escoger un blanco y pegarle, ¿no? Y obviamente con la finalidad de neutralizarlo. Y pues la otra es también psicológica, pero ahora del lado del soldado, es que no pierda la calma, que no pierda la tranquilidad sobre la forma en la que está disparando. Es un adiestramiento totalmente distinto, es otra táctica respecto de los policías, que de alguna manera los policías deben de también tener en mente a la hora de una situación como esta, porque déjenme decirles que esto es algo que se vio, algo que se documentó, pero en el ámbito policial, este tipo de situaciones también se vive, ¿sabes? Es más común de lo que aparenta. Sí, jefe. Adelante, jefe JJ. No, profesor, se quedó mi manita arriba, perdón. Ok. Facundo, adelante. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Dando mi opinión respecto a la táctica de combate que está realizando personal militar, sí, se lleva a cabo práctica de tiro
Hay militares especializados en efectuar las ráfagas dentro de los pelotones de infantería. Y también hay personal, los fusileros que realizan sus tiros tiro a tiro. Existe también un combate de lo que es la disciplina de tiro. Para poder, hay que utilizar bien las balas, los cartuchos hay que utilizarlos bien y también controlar la cantidad de cartuchos que tenemos. Los cartuchos que tiene un militar son 100 cartuchos, que es para 24 horas de combate. Sí, entonces cada vez que se les acaba los cartuchos es reemplazado. Pero sí, en un combate existen diferentes tipos de tácticas, como dicen, ¿verdad? Puede avanzar 2 elementos y los demás lo cubren, o puede avanzar 3, y así sucesivamente unos avanzan y otros van controlando al enemigo, lo fijan para poder maniobrar, licenciado. Ese es mi punto de opinión. Muy bien, gracias. Sí, una desventaja que sí yo le veo, por ejemplo, al personal militar es que, salvo que esté autorizado y salvo la naturaleza del evento o el operativo, es como les autorizan una mayor cantidad de cartuchos y cargadores, pero la dotación básica es esa, son 100. Imagínate en una situación como esa, si no tienes esa disciplina, si no tienes esa tranquilidad, pues obviamente que 100 cartuchos, pues no son nada en comparación de un poder de fuego como el que traen estos sujetos, ¿no? Sí, JJ. Licenciado, cuando yo estuve, bueno, a mí me tocó el Golfo desde Tierra Blanca, Veracruz, hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. A raíz de que se viene la ruptura del cártel del Golfo con los Zetas, entonces se nos ministra, bueno, a los FA, fusileros, se les dan, si no me recuerdo que eran 40 cargadores. Obviamente, pues bueno, no hay una cartuchera para eso, pero los llevaban en un saco de avío, perdón, un saco de raciones. Y independientemente que sí es correcto, tenemos 100 cartuchos, los fusileros tenían 100 cartuchos, los oficiales llevamos 3 cargadores con 90 cartuchos en la MP5 y los 3 cargadores de la pistola. Ya ahí variaba porque había unos que tenían 7, otros 14, otros 20. Pues como sabíamos que era un área caliente, entonces cargábamos más cartuchos, ¿no? Pero posteriormente también se nos dieron granadas de mano. Esas se llevaban en caja del TC1, del tren de abastecimiento, y también se nos daban unas cajas con cartuchos precisamente porque pues a veces andábamos en la carretera, andábamos en los puestos de control, en las brechas, se venía el evento y en lo que llegaba el materiales de guerra y nos volvían a administrar y todo eso, entonces el mando optó por darnos cartuchos de más y bueno, digo, en esa área donde yo estuve, que era todo lo que era Veracruz, Tamaulipas, así fue como operábamos nosotros, licenciado, mi participación. Gracias. Bueno, eso que nos platica le corresponde a los órganos de mando, ¿no? Entonces, eso es una estrategia. Evitarse el paso de que llegue el personal de materiales de guerra a reabastecer al personal en campo, pues en una situación de fuego intenso, pues no hay tiempo para eso. Ni el de materiales de guerra está a 2 o 3 minutos para poderles reabastecer el material con el que se va a actuar, ¿no? Entonces, es una decisión a nivel central, a nivel de mando, al ver la realidad en la que se está enfrentando el personal, ¿no? Entonces, ahí lo que nos comenta JJ también es un ejemplo de lo que es estrategia, porque obviamente no le corresponde al comandante de la unidad decirle en la base al material de guerra que le dote de mayor cantidad de cartuchos, ¿no? Tiene que ser una orden de muy, muy arriba. Bueno, en conclusiones y recomendaciones para tener una aplicación efectiva de la táctica policial, hay que hacer análisis de incidentes porque es crucial realizar estos análisis de manera minuciosa para ver qué situaciones tácticas se están implementando y obviamente el análisis de muchas situaciones como esta nos van a permitir áreas de mejora.
Después, estas áreas de mejora se tienen que implementar con una capacitación previa. Ya después de analizar qué falló, qué faltó, hay que proceder a la etapa de diseño de capacitación que atienda a eso que se quiere subsanar. La capacitación en materia de táctica policial debe ser continua. Hay necesidad de mantener actualizados todos los conocimientos tácticos por parte de los policías. Y el tercer punto que yo no dejo pasar es siempre el énfasis de la seguridad, la priorización de la seguridad, tanto de nosotros como de los ciudadanos, debe ser la máxima fundamental en todas las tácticas policiales. Y con esto cierro el tema. Observaron las primeras partes del video que se escuchaba un militar diciendo, retírese, retírese. Estaban retirando del lugar al personal civil. ¿Por qué? Porque ya sabían lo que se les venía encima. Entonces, retirar al personal militar, al personal civil, se convierte en una prioridad para la seguridad de ellos mismos. ¿Sí? Desalojar a gente ajena al conflicto se volvió una prioridad. ¿Sí? Ese es un ejemplo de lo que hay que hacer en énfasis de la seguridad. Ya tengo diseñado mi dispositivo para evitar que se lo lleven. Ya me parapeté. Ahora, ¿qué sigue? Pues detecté que andan los civiles ahí de chismosos. Lléguele, váyase de aquí, no tiene nada que estar haciendo. ¿Sí? Cuando está en nuestro poder, en las inmediaciones, no quiere decir que vamos a ir corriendo a 10 metros a un carro, decirle a la persona que se retire. ¿Sí? Lo que esté humanamente a nuestro alcance es donde no tenemos que ser omisos. ¿Sí? Hacer una revisión también rápida a nuestro personal, detectar algún compañero que por ahí está a punto de perder la calma, reflejar esa confianza también tiene un fuerte impacto en la seguridad del dispositivo, ¿no? Bueno, eso es básicamente la primera parte de lo que es la táctica policial. Ahorita vamos a entrar en otro contexto de táctica, ya un poquito más a otro nivel, ¿no? Otro tipo de mecanismos que se tienen que utilizar. Voy a iniciar con un video. Es un video, sí es bastante extenso. Está en inglés, así que no se preocupen si no escuchan. Es un video bastante largo. Es un video de la policía de Chicago, en donde, en donde todos los policías hacen una intervención y está enfocado desde distintas cámaras corporales de los policías que hacen la intervención. Lo voy a dejar correr. Donde yo vea que hay que comentar algo, lo voy a regresar. Y porque son muchos factores los que quiero destacar en ese análisis, ¿no? Muchos factores que nosotros a veces dejamos de lado. Habrá quien me diga, oiga, es que ahí es otra policía. Sí, es otra policía, son otras leyes, es otra forma de dirigir a la policía, es otra capacitación, es otro equipamiento. Eso no lo vamos a comparar. Lo que yo quiero destacar de este video es ciertos factores que influyen para que el personal actúe con seguridad. Voy a señalar qué podemos adaptar nosotros, porque depende de nosotros, no de que si es la misma ley, no de que si es el equipamiento, no. Hay cosas que sí se pueden adaptar a tu realidad, ya sea como personal operativo o como personal de mando. Lo que la conclusión a la que quiero llegar también es que es cuestión de actitud. Entonces, nada más denme un segundo, lo voy a buscar. Down.
What are you doing? Hold this one down. Roll that one down too. Hey, don't roll the window up. Don't roll the window up. Do not roll the window up. Unlock the doors now. Unlock the doors now. Unlock the doors now. Open the door now. Open the door now. Open the door now. I don't think we're doing shots fired. Shots fired. Shots fired! Turn me into neighbors! Turn me into neighbors! Turn one! Turn one! All of that shot fire! We need ambulance officers hit. We need ambulance officers hit. He's right here. He's good. Hit. Hey, I'm moving in. Hey, who's got me? Who's got me? Dude, don't fucking move. Don't fucking move. Fuck. No. Don't move. Hey, don't move. Hold on. Hey, you need to hear this now. You need to hear now. He's still breathing. Hey, you got us? Watch us. Hey, don't fucking move. Do not fucking move. I don't know where the gun is. Hey, dude. Let go of the gun. Let go of the gun. Let go of the gun. I got this here. You're in close. Go. You're in close. Hey, you good? You're right. Hey, you're good, man. You're good, okay? I'm good. You're good. It's just my hand. Okay, just breathe. And my gun is over there. Where is it? Where is it? Down over there. Hey, send Lucy's gun is somewhere. Yeah. Look, we have it. Take it out. Come on. Sit down. You're good. Sit down. Fuck. You're good. I don't think she's. He's like, can I still like that? Nothing on you. Just breathe. Okay, but just breathe. Just breathe. Stop on you. Just breathe. You don't breathe. Oh, these are my favorite pants. Don't move too much. Is St. Louis okay? He's okay. Look at me. Is St. Louis okay? Look at me. Breathe. Give me my voice. Hey, put it in chat. Nobody say anything. Do you hear me? How's y'all? He's right there. It's just his hair. Start treating him? Yeah. Doc's over there. Yeah, go on. Yeah. Spanish. We all need to. Are you good? Yeah. Just go in the car. Like that. Oh, because it's smoking. You good? He's on the ground. He's on the ground. Come on, you're gonna sit with him. Hey, where's Spanos? Where's Spanos? Tommy, come here. Come on. He's so shameless. Don't say anything. You hear me? Be quiet. No. Wait, hold on. Let's open one car. A car that doesn't have an in-car camera. Where is he? Where do you want us? I'm not. I got it. I'm showing you what. Just take a deep breath. Okay.
I'm not here. Okay. Also, you might not. I know. We're trying to get a blood sweep. We'll get you. Here, watch your sit in the car. All of us were shooters. All of us were shooters. Okay, all right. Hey, hey. Bigly, all of us were shooters. Can we all get a number? All of us were shooters. We have to all separate. Can we all turn our cameras on? All right, how many shooters do we got? 1, 2, 5. 5? Let's first hold everybody here. We're not gonna talk about it. Hold all the shooters here and then we'll move. Have a seat. Have a seat. Our cameras are still on. All cameras are still on. I got you. Give me a minute. Give me a minute. You a shooter? Are we still on officer shooting? Yes. It's just We're good. Hold on, give me a minute. Are you seeing security? Give me a second. wait, just wait. Wait. Hey, come over here. No. What hurt your kid? No, Right there. It's good. Hey, you're handling the scene. I'm gonna deal with them and everything. Come over here. He wasn't hit. You. No, I'm fine. Do not roll the window up. Do not fucking roll it up. The doors Open now. the fucking door. Unlock the doors Open now. the fucking door. Unlock the door now. Open the door now. Open the door now. Open the door now. I'm fired. I'm shot. We got 10-1, we're in an ambulance en route. We got an ambulance en route. I got you. Get over there for getting with them, knock her down. Go fucking go. We got some officers en route. Go. We're all good. All right, make sure you wrap it up. We have the instructions on the offender. Watch us. Anything with the kid over there for him. Do not fucking move. I don't know what that is. I don't know what that is. He started shooting at us. Hey, dude. My gun. Hold on. Go with the gun. Not all of the gun. I got the gun. Yeah, turn it to the side. Yes, we have an officer shot in the car. It's 5-18-04 hours. We have any information on it. I'll be around. Okay. I don't know where it is. Okay, another time. Hey, we got a casing right here. Heads up. Watch your feet. Watch your feet. If you go there, they're aware. We have an ambulance. Oh, yeah. Hey, to the gun's right there. The gun's right there.
It's right there. It's right there. Everybody can do that. It's right there. It's in the seat. It's in the seat. That's fine. Are you okay, Spider? You good, bro? You good? You good? You good? You okay, Spider? Are you okay? This is my hand. All right. It's okay. It's okay. It's okay. Are you okay, Andy? Why don't you guys just go in the car? Okay. All right. You good? Hey, no one grab, no one go to the car. The gun's in the car. That's my magazine. Shit. Are you okay? Are you shot? No. Okay. Yeah, should I pick up my mag or just leave it there? Leave it there. Take deep breath. I'm not. Okay. Also, you might not. I know. We did a blood sweep. Here, watch your. Excuse me. All of us were shooting. All of us were shooting. Okay. All right. That's my bag right there. Just me. Oh my God. I'm good. I'm good too. All of us separate? All of us separate? All of all four of us. Let's first hold everybody here. We're out here calling about. Hold on. Here. All cameras are still on. All cameras are still on. Do we see all of us shot. Everything's good. You okay? No. Ok, voy a seguir corriendo el video para aprovecharlo. ¿Qué quiero analizar o qué es lo que me interesa que ustedes vean de este video? Desde el principio, si se dan cuenta, posterior al primer anuncio de disparos, en fracciones de segundos se empezaron a oír las sirenas que llegaban al apoyo de los policías. ¿Por qué se da esto? Es uno de los tantos procedimientos que tenemos o que debemos de tener plenamente instaurados en cualquier intervención policial. Cualquier intervención policial que hagan ustedes a un vehículo, a una persona, a un domicilio, indistintamente de lo que se vaya a hacer, hay que reportar la ubicación del lugar. Exacto, con referencias, o sea, referencias no las referencias geográficas, ¿no? El cruce de calles importantes, descripción del vehículo, placas, color, tipo de vehículo, cuántas personas van, a eso me refiero, ¿no? Si el vehículo tiene alguna característica, no sé, vidrios polarizados, alguna calcomanía, algún golpe, ¿sí? Todo eso, la mayor cantidad de información se pasa a través de la frecuencia de radio para que el centro tome nota de esa intervención y de la dirección, obviamente.
Claro, el resto del personal está escuchando por la frecuencia de radio lo que yo estoy haciendo, lo que estoy a punto de hacer. Por eso es que se da rápido, se da una respuesta tan rápida, porque ya se tenía una dirección de dónde se iba a intervenir. No se ve aquí en el video, pero ya hay una información previa. Por eso es que las unidades ya no pierden el tiempo preguntando a dónde, repita la dirección, porque ellos ya la escucharon. Y si no, la central de radio se los está recordando. Por eso es que la respuesta es tan rápida, vean. Es la esquina más segura del mundo en ese momento. ¿Cuántos policías llegaron? Y más adelante, si logramos, les mando el video, tomen nota tomen el tiempo en el que llega la primera unidad, después de que la policía empieza a reportar por radio disparos. Ahora, lo otro que quiero destacar es que por procedimiento también, ellos saben ya lo que pasó, ¿verdad? Ellos saben definitivamente, la segunda toma de la cámara del segundo policía, se ve que él es claramente quien le da la mayor cantidad de impactos a la persona esta y lo derriba, ¿verdad? Él sabe perfectamente que ya no hay nada que hacer, que ya está muerto. Pero por procedimiento, ¿qué se hizo? Para empezar, no se acerca uno a una persona tan confiada. El arma no se guarda hasta que no ha pasado el peligro. Número 2, se le aseguran las manos, indistintamente de que nosotros ya sabemos que ya no respira, tenemos que asegurarle las manos, colocamos candados de mano, hacemos una revisión a la persona para ver qué se le encuentra. ¿Sí? Ahí no se ve el arma porque una de dos, o estaba abajo del cuerpo de la persona o la dejó en el vehículo. Si la dejó en el vehículo y bajó desarmado, se iban a meter en un problema. Pero si se bajó y el arma la tenía debajo del cuerpo, bueno, pues está plenamente justificado. Ahorita no vamos a hablar de uso de la fuerza. Otra cosa que yo quiero señalar ahí es que una vez que terminó la balacera, empieza a reinar el caos. Y principalmente, pues obviamente por los que participaron ahí, los demás llegaron al apoyo. Pero si observan la actitud de los 4 policías que hicieron la intervención, porque son 4, van a notar que no saben qué pasó, no saben qué sucedió, no saben en qué va a terminar, porque todo fue muy rápido. A pesar de que ellos desde los primeros momentos de la intervención que no les abría la puerta, desde ese momento ellos ya vieron que era una situación que se pudiese salir de control y que en determinado punto iban a hacer uso de las armas de fuego. ¿Vale? Bueno, es entendible que ellos reaccionen de esa manera. Observen ahí lo que les está diciendo este barbón. Relax, calmado. Este también. Tranquilos, estás bien. Hay otro gordito que llega con suéter sin chaleco, el que abre la tapa de la patrulla, un Explorer gris. También, tranquilos, él llegó a organizar. Ok, todo bien, a ver, sí, ya se está entrando, este que está ahí, observen su tranquilidad, observen los ademanes. Tranquilos, estás bien, sí. La actitud de todos los compañeros también debe de reflejar tranquilidad en que todo está bien. ¿Por qué sus compañeros están ahorita? Si vean a la policía, se ve que tiene un poquito más de experiencia, pero observen su respiración. El chavo que de donde está saliendo la imagen, Espartos, así se apellida, algo así, se ve que es un policía nuevo, se ve que es un primer enfrentamiento. Él está con la mirada perdida, él camina como zombie, va donde lo llevan y lo andan trayendo de un lado a otro. Eso refleja no tanto la falta de experiencia, es un claro ejemplo de que su adrenalina está hasta el tope. ¿Qué le corresponde a los órganos de supervisión y mando? Tratar de aminorar la situación, ¿sí? Tratar de aminorar la situación. Si se dan cuenta,
es un ir y venir de todos los policías que llegaron. Yo calculo que ahí llegaron como 100 policías. De esos 100, únicamente estoy detectando 3 o 4 que se ve que tienen mando, que son los que están empezando a organizar. Yo creo que el lenguaje corporal de este nos dice muchas cosas. Otra cosa que yo quiero destacar es que si ya está plenamente, ya estamos ciertos de que se abatió, legalmente no somos médicos para determinarlo ahora. Tenemos que prestarle los primeros auxilios hasta que llegue el personal capacitado, como son los paramédicos, para que ellos determinen que efectivamente la persona ya no respira. En tanto nosotros no tenemos esa indicación por parte del personal paramédico, tenemos que prestarle la atención médica, aunque nosotros ya nos dimos cuenta de que es lógico lo que le pasó, que ya no respira, hay que prestarle los primeros auxilios, porque como lo pueden ver ahí, cuántas cámaras están grabando esa intervención policial. Y si no se logra ver en algún punto de la grabación que algún elemento esté brindando primeros auxilios a los agresores, pueden incurrir en una responsabilidad. Y eso es igual aquí en México. Eso aquí en México también lo dice la ley de uso de la fuerza. Entonces, muchos compañeros están cayendo en esa omisión de que no brindan los primeros auxilios. Yo voy de acuerdo, a lo mejor estás en un lugar desolado allá a las 3 de la mañana, donde nadie te vio, donde el apoyo está tardando en llegar, y no prestas los primeros auxilios, dices que se lo carga el payaso, pues me quiso matar. Pero no falta el compañero o los compañeros que llegan con el celular grabando la escena y más que ayudarte llegan y te empiezan a evidenciar, porque a la hora de que, porque tampoco saben ser discretos, al rato empiezan a compartir el video con los compañeros a través de redes sociales y se riega la información. Y va a ser muy fácil que un fiscal o cualquier otra figura jurídica determine o por cuestiones de derechos humanos también nos quieran fincar alguna responsabilidad, porque en ninguna parte de ese video se ve que el policía está prestando primeros auxilios. ¿Sí? Otra de las situaciones que yo quiero destacar en el actor del mando, observen cómo va, eso que están viendo ahí es adrenalina. Él ahorita no sabe en qué está, en dónde está parado. Sí sabe lo que sucedió, pero no está ubicado en su realidad. ¿Sí? La adrenalina a tope no le permite pensar con tranquilidad. La frecuencia cardíaca está disparada, la respiración está disparada. ¿Sí? Ahorita él está experimentando temblor en las piernas, temblor en las manos. ¿Sí? Y otra cosa que aquí vean, aléjense del vehículo, no lo toques. Es una escena del crimen. Aunque no sea un crimen en sí, es una escena que se va a intervenir. Entonces, mientras menos personas se involucren ahí a la hora de manipular los indicios, pues menos contaminación va a haber, ¿verdad? Y tampoco vamos a dar pauta de que digan, es que se plantaron las cosas en el vehículo. No, revísale. Ningún policía se acercó, no vas a encontrar ADN de ningún policía, no vas a encontrar huellas dactilares en ninguna parte del vehículo, no vas a encontrar huellas de policía que haya manipulado algún tipo de indicio que se encuentra ahí, principalmente indicios balísticos. ¿Sí? Aquí a ella ya le está pegando la adrenalina en menor proporción, que tiene un poquito más de experiencia. ¿Sale? Ahora, ¿por qué se tiene todo este procedimiento? Porque ellos ya lo tienen instaurado de años. Es parte de sus protocolos. Hay una oficina en todas las corporaciones de los Estados Unidos, una oficina que se llama Investigación en el Servicio. Tiene algo que ver con, es un área normalmente que depende de asuntos internos. Cada vez que un policía tiene una
situación como estas, es separado momentáneamente de su servicio. Al otro día, 2, 3 días después, se le entrevista sobre qué fue lo que pasó, qué acciones tomó, por qué hizo la intervención, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, son 4 o 5 policías, va a ser un procedimiento por separado, se va a tomar nota de lo que ellos declaren en esa oficina, y quienes los entrevisten van a tener la obligación de analizar de manera objetiva si el procedimiento se apegó al uso racional de la fuerza, si el procedimiento se apegó a lo que ellos tienen estipulado ya de años por escrito, debidamente fundamentado y debidamente estudiado. Cada uno de los policías tiene la obligación de apegar conforme a estos protocolos o conforme a estas tácticas. Una vez que se determina que todo sucedió apegado a sus protocolos internos, se le reintegra al oficial de policía al servicio sin mayor trámite. La ventaja es que los policías de investigación dependen de las policías, en este caso los departamentos de policía. No es como aquí en México, que la Procuraduría tiene su propia policía, los fiscales tienen su propia policía, y la policía preventiva es otra, ¿no? Obviamente también esa es una gran ventaja, porque se realiza una investigación con un poquito más de entendimiento de la función policial, sin necesidad de llevarla a la fiscalía, a menos que se encuentre alguna anomalía, es como dan parte a una fiscalía para que al policía se le investigue de manera penal, pero ya no, con estas actividades ya ahí se decide si los tiros fueron limpios o no, si el procedimiento fue pegado, ¿sí? Muchas de las corporaciones de policía en México no tienen este tipo de procedimientos instaurados. Se entorpece la frecuencia de radio cuando un compañero pide apoyo, porque nadie sabe dónde está. Todo el mundo pregunta por la radio, ¿en dónde? Nadie... Nadie de los compañeros o nadie de los compañeros escuchó a dónde estaba el compañero haciendo una intervención. A veces los compañeros radiooperadores también no entienden la importancia de su función. Ellos son una parte medular en toda táctica policial, porque ellos son los que tienen que recibir la información que las unidades en campo les provean para actuar todos en consecuencia de una situación como la que estamos viendo, ¿sí? Obviamente, quien quisiera instaurar en el país una situación como esta debe entender que va a ser un procedimiento muy largo, va a ser un procedimiento de concientización a los compañeros, porque la gran mayoría de ellos nos sentimos Supermanes, nos sentimos Batman y pensamos que no necesitamos del apoyo de los demás, o sentimos que si brindamos información o solicitamos apoyo, esa puesta a disposición, ese trabajo que se quiere meter, pues se van a involucrar más compañeros y el protagonismo ya no me lo voy a llevar yo, ¿sí? Entonces, es una situación que impera mucho en las policías y que es una situación con la cual se tiene que lidiar y que van a pasar muchos, muchos años antes de que logremos una dinámica como esta. Agreguémosle que hay jefes, me ha tocado, que en lugar de llegar a tranquilizar, a organizar, a darle confianza al personal, hacen todo lo contrario. No, ya te metiste en una bronca, no, ya me embroncaste, ahora a ver qué dice el Ministerio Público, ahora a ver qué dicen los jefes. Y tú en ese momento estás pensando, sí, estás pensando en eso también. Parte de la reacción del ser humano, de la mente, es qué va a pasar legalmente conmigo. Como para que todavía llegue un compañero, llegue un jefe a decirte que efectivamente puedes tener un problema ahí. Entonces,
observen que la forma de actuar en esta situación es diametralmente opuesto a lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Es un escenario, es una realidad totalmente distinta a la del policía mexicano. Desgraciadamente, tampoco tenemos la cultura de videograbar la actuación policial. Afortunadamente, ya hoy, muchos municipios principalmente están volteando a ver este tipo de tecnología, pero no lo están haciendo con la finalidad de análisis, de proteger al policía, lo están haciendo con fines de controlar situaciones de corrupción. Digo, también es muy bueno, ¿no? Pero no son las cámaras nada más para esto, las cámaras corporales, las cámaras de las patrullas, no son nada más para eso, son para llevar a cabo un análisis táctico de lo que falló, un análisis de una situación que exonere el actuar de un compañero, ¿sí? Entonces, hoy día ya se está volteando a ver ese tipo de tecnología para el policía, lo cual pues es muy bueno, ¿no? Pero también vamos a lidiar con muchos compañeros que van a hacer mal uso de este equipo. Lo van a empezar a manipular de tal manera de que no se grabe lo que voy a hacer, porque pues obviamente no voy a hacer nada bueno, ¿verdad? Y están dejando de lado lo realmente importante de que te den este tipo de herramientas, que es tu seguridad, ¿sí? En caso de que no llegue el apoyo y de que yo caiga, bueno, pues por lo menos que quede grabada, por ejemplo, la cara de la persona, el vehículo en el que se dio la fuga, las placas en las que o sea, que los compañeros sepan qué van a buscar. Es parte de todo esto que están viendo ahí, es parte de una cultura policial que ha llevado muchos años. Obviamente hay otros factores, el presupuesto, los mandos efectivamente llegan a posiciones de mando desde abajo, han estado en la calle, han estado trabajando, lo cual pues los ayuda en determinado momento a entender la actuación del compañero cuando ellos ya están en una posición de mando. Aquí todavía tenemos que batallar con que el mando a veces no es policía, es un abogado, es un criminólogo, es un militar, a lo mejor es un militar que nunca estuvo en una situación como la que vimos en el video anterior. A mí me ha tocado saber de mandos militares que llegan y resulta que fueron intendentes o que estuvieron en transportes, o sea, que estuvieron en un área donde no es nada operativa, es 100% administrativa, y va a ser muy difícil que entiendan este actuar. Entonces, a lo que yo quiero concluir con este video es que si algún día llegan a ocupar una situación como esta, digo, una situación de mando, empiecen a diseñar ustedes sus protocolos. Tengo un curso por ahí preparado de diseño de protocolos de actuación o planes sistemáticos de operación. Y una de las recomendaciones que yo hago en ese curso es, bueno, no es recomendación, así debe de ser, que todo lo que ustedes diseñen, todo lo que ustedes propongan debe de estar apegado siempre a un marco regulatorio, lo que nos regula a nosotros como policías, la ley del Sistema Nacional de Seguridad, obviamente el artículo 21, la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el reglamento interno de la corporación, y obviamente la ley de uso de la fuerza. Todo lo que ustedes propongan, todo lo que ustedes diseñen, porque se supone que parte de los conocimientos de la licenciatura en Seguridad Pública es que el personal obtenga esos conocimientos de cómo diseñar y de cómo planear, ¿sí? Entonces debemos entender que todo lo que nosotros propongamos debe ser por escrito y debe estar fundamentado. Todo lo que quieran implementar también debe de tener un apartado de capacitación, porque no vamos a llegar y vamos a implementar una estrategia, una táctica o un procedimiento y le vamos a decir al policía, al compañero, ahí está, ya está fundamentado, fírmame a mí de que estás enterado y pasamos a otra cosa. Hay que tomar en consideración siempre lo que tenga que ver con la capacitación al personal. De otra forma, nuestros procedimientos van a quedar en el cajón, van a quedar en el olvido y la problemática la vamos a seguir teniendo, ¿sí? Lo ideal sería no tener este tipo de situaciones nunca, pero por la naturaleza de nuestro trabajo, no sabemos en qué momento
tenemos que actuar en consecuencia en una situación así. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, algún comentario? Adelante, jefe. Otra vez, buenas noches. Mire, quisiera comentarle un suceso que me pasó cuando ya de retirado me invitaron a trabajar en la policía de Guerrero. Entonces me asignaron allá a Zihuatanejo. Llegando allí ya a Zihuatanejo, salimos de ahí de Chilpancingo y nos trasladamos a Zihuatanejo. Pero ahora sí que llegando nos dieron la bienvenida. De hecho, no fue a nosotros, sino que los mismos grupos delictivos se enfrascaron. Yo creo que se encontraron, no sé, y se empezaron ahí a dar. Entonces íbamos entrando, se oyen los balazos y les digo, pónganse truchas porque iba yo como con 4 policías, íbamos en la camioneta, y le digo, pónganse truchas porque se oyeron disparos. Entonces, entró a la frecuencia el compañero y dijo, a ver, déjame meterme a la frecuencia, se mete a la frecuencia de Zihuatanejo y efectivamente empiezan a reportar disparos, bla, bla, bla. Total que llegamos al lugar del evento y uno de los grupos había dejado muertos en un lado, haga de cuenta, no sé, en un punto, y como a 500, 600 metros, estos todavía les alcanzaron a pegar a los otros. Entonces había una separación como de unos 500, 600 metros en cada punto, ¿no? Entonces, llego y le digo al comandante, ¿en qué le ayudo? Le digo, hay que asegurar los lugares, porque pues, del otro lado había muertos, de este lado había heridos, y había 2 carros que en la huida, pues chocaron. Entonces le digo, ¿quiere que asegure el lugar de los muertos o qué hago? Entonces me dice, ponga a su gente ahí para que cuide el lugar de los muertos. Entonces ahí yo, cuando planto a la gente, a los que traía, había un arma tirada, una pistola, y les dije, truchas con esa arma, que no nadie la vaya a agarrar, y me vengo con él al otro punto, y había un canijo en el carro, y precisamente estaba boca abajo. Cuando abre el carro, el policía le digo, no te acerques, y dice, pero es que hay que abrir. Le digo, pues entonces abre, pero con cuidado, porque no sabemos, es que hay un elemento, por eso no sabemos si está herido, si está armado, o sea, hay que cuidarse, hay que cuidar la vida. Entonces me dice, pues hágalo usted. Le dije, bueno, lo hago yo. Entonces abro la puerta y le digo, ¿estás bien? Y dice, sí, estoy secuestrado, soy secuestrado. Me secuestraron, yo iba secuestrado. Pero lo que me llamó la atención es de que estaba muy nervioso, pero las manos las tenía en el estómago. Entonces dije, ¿estará amarrado, estará esposado? Y le digo, ¿puedes mover tus manos? Me dice, sí. Y se me quería levantar, le digo, no te muevas. Ahí abajo, yo te voy a dar las indicaciones. ¿Puedes mover tus manos? Me dice, sí. Le digo, saca tu mano izquierda lentamente, con cuidado, y ponla en tu espalda. Pero él me argumentaba que estaba secuestrado, que él era secuestrado, que él era secuestrado. Cuando saca la mano, la pone en la espalda, le digo, ahora a la derecha, lentamente, y la pones igual atrás. Una vez que tengas las 2 manos atrás, yo te voy a ayudar a levantar. ¿Estás herido? Me dice, no. O bueno. Entonces ya cuando pone las 2 manos atrás, entonces ya de ahí lo agarro sin esposarlo, lo agarro y le digo, te voy a empezar a jalar hacia atrás y tú mismo te vas a apoyar. El chiste es de que cuando lo levantamos, el que estaba del otro lado dándome la seguridad, dice, trae un arma, trae un arma. Entonces, le digo, bueno, ya lo aseguramos, dijimos, pues mientras averiguamos si era secuestrado o era de los mismos malandrines, pues le pusimos esposas, lo aseguramos, les dije, no van el arma, ahí déjenla. En eso llega el ejército, y eso es lo que quiero comentar, o sea, les platico todo el contexto para que llega el ejército, llega un subteniente, según apoyar, y le digo al comandante, le digo, pues que nada más nos den la seguridad perimetral por si vuelven a llegar estos chavos, pero que ellos no visen el área del escenario. Cuando ya llegan los demás compañeros de Zihuatanejo, vamos a donde estaba el primer punto, donde estaban los muertos, y resulta que el arma ya no estaba. Le digo, oye, aquí había un arma, ¿dónde está? Le digo, yo la vi, aquí estaba el arma. Dice, no, aquí no había nada. Le digo, sí, aquí estaba. Le digo, ¿quién la agarró? Entonces ya el policía se agarra y se me acerca y me dice, es que la agarró el oficial del ejército. Obviamente, pues él siendo subteniente y yo capitán, pues ya me acerqué y al principio pues, sí se me puso así medio
medio pesado, porque pues, como me vio uniformado de policía, digo, para empezar, mi amigo, yo soy capitán, y el arma yo la dejé ahí y la dejé bajo resguardo de aquel amigo y tú se la quitaste, ¿no? Me digo, tú la traes. Y sí, efectivamente, después ahí de las dimes y directas, pues ya dio el arma. A lo que voy es que cuando tenemos un evento, pues tenemos que asegurar bien la escena del crimen, tenemos que asegurar bien la escena donde llevamos el evento, y pues conforme nos dé el estado de fuerza que tenemos, sin descuidar nuestra seguridad, pues sí asegurar bien nuestro perímetro y nuestro lugar, porque esa evidencia, si no se hubiera dejado ahí, pues igual nos hubiéramos metido en un problema, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es mi experiencia que tuve ahí en Zihuatanejo y se las comparto. Gracias, licenciado. Gracias. En una situación como estas, como la que platica el jefe y como la que vemos en el video, sí hay que tener mucho cuidado respecto a los indicios. En tanto no tengamos delimitado un perímetro para asegurar el lugar de la intervención, tenemos que ser muy cuidadosos en este tipo en conservar este tipo de indicios, porque sí se topa uno con gente que se le hace fácil, tanto civiles como de otras autoridades, O sea, a mí, imagínense cuántas veces no me ha pasado que en los accidentes llegaba yo y el estatal ya se había embolsado un celular. Y esa vez me di cuenta porque la persona me decía, mi teléfono, ahí lo andamos buscando. Y suena el teléfono en la bolsa del policía y obviamente la persona se dio cuenta porque era su timbre. Ese es mi teléfono. Ay, dame el teléfono que traes ahí. Ay, es que lo agarré porque, o sea, puros pretextos, ¿no? Cuando no se tiene que agarrar nada. En una situación donde una intervención, una agresión a policías ministeriales, después de que se tranquilizó ya todo, las cámaras del circuito del C5 ven cómo llega un policía municipal y agarra un R15 y se lo lleva, un R15 de los malandros o de los policías ministeriales, no me acuerdo. Sí, y obviamente salió a relucir después en los videos, cuando los pidió el Ministerio Público para la investigación, y lo fueron y lo detuvieron al policía municipal por alterar, no por robo, por alteración del lugar de la escena. Entonces muchos compañeros no se ponen a pensar que nos meten en un problema los que intervinieron, los que tuvieron la situación, y que si se comprueba también ellos se van a meter en un problema, ¿no? Entonces son cuestiones también de legalidad, no nada más de procedimientos, son cuestiones que van más allá de lo que conlleva. Por eso es que les digo que todos los protocolos y procedimientos deben de estar sustentados en la ley, en el marco regulatorio de nosotros. No podemos nada más así por nuestras barbas implementarlo. Siempre tiene que haber un fundamento legal para que cuando se venga una investigación se diga, el policía actuó porque así se le ordenó su protocolo. Es decir, está dentro de sus funciones. ¿Sale? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Ok. Dentro de esta segunda parte de táctica policial, vamos a hablar un poquito de tácticas especiales, pero no es lo que están viendo ustedes ahí. No es para que salgan todos bélicos. Las operaciones tácticas especiales van más allá de un grupo de reacción. Ya lo vimos en la primera parte, ¿no? Las primeras 2 sesiones les hablé un poquito sobre las tácticas especiales. Existen tácticas en el uso de armas especiales, armas de precisión, armas no letales, explosivos y artificios. Armas de precisión, entrenamiento y armas para francotirador, o como le dicen ahora, tirador selecto, que se tratan de rifles de alta precisión, que son fundamentales en operaciones tácticas especiales. Son instrumentos que permiten neutralizar objetivos de manera precisa con la mayor cantidad de daños, la menor cantidad de daños colaterales, ¿no? También hay un procedimiento, hay una capacitación en específico, pero no en cuanto al uso del arma nada más.
sino en cuanto al procedimiento. ¿Qué tiene que hacer el policía, que es francotirador o tirador selecto, antes de querer hacer uso del arma? Para empezar, no se puede disparar el arma de manera a discreción, tiene que recibir una orden expresa. Ya cuando se agotaron todos los recursos verbales, o al ver que es una situación donde la persona que tiene un rehén está decidida a todo, que tiene por ahí algunas características suicidas, bueno, pues a lo mejor de lo que se trata es de salvaguardar la integridad de las otras personas, de los rehenes, y no nos queda de otra. La única forma de salvaguardar la integridad física de una persona es precisamente acabando con la vida de otra, ¿no? Es algo contradictorio humanamente, pero nosotros legalmente así debe de ser. Armas no letales, como las pistolas aturdidoras, los lanzagases lacrimógenos, que son herramientas muy valiosas para el control de multitudes y la reducción de situaciones de rehenes sin necesidad de usar la fuerza letal. También para esto debemos de tener una capacitación muy específica, una certificación específica, y que el tipo de material que se va a utilizar sea dotado por la institución. En cuanto a la Ley General de Uso de la Fuerza, sí lo marca, no podemos usar lo que yo compré en la tienda táctica de la esquina. Lo mismo sucede, eso los había comentado, ¿no? El bastón PR24, el bastón retráctil, ¿sí? Todo eso tiene que estar dotado por la institución. En cuanto a explosivos y artificios, aquí se requiere un nivel muy alto de capacitación. Difícilmente lo vamos a ver a nivel de policía. Eso lo vamos a ver más que nada en cuerpos de operaciones especiales, pero tampoco de nivel policía. Va a ser más común que lo utilicen personal militar de operaciones especiales para demoler alguna puerta, principalmente, en cuestiones de guerra, demoler alguna infraestructura, un puente, etcétera, ¿no? A nivel policía, quizás lo lleguemos a ver, pero a lo mejor como para nada más una carga pequeña para abrir una puerta, ¿no? Y aparte hay otro tipo de estrategias o tácticas para abrir una puerta, ¿no? Con un escopetazo calibre 12, con un slug, puede ser más que suficiente apuntando a las bisagras de una puerta de madera y podemos tener el mismo resultado, ¿no? Entonces, no todo lo que vemos en las películas es verdad. Puede ser que algún gobierno del estado diga, no, pues yo quiero que mi personal de operaciones especiales reciba una capacitación especializada en explosivos y artificios, y bueno, pues tendrá que invertirle, ¿no? También puede ser, pero es menos común. Tácticas en la negociación de conflictos y secuestros, donde se requiere un análisis exhaustivo. Antes de iniciar la negociación es bien importante analizar la situación de la persona, de los familiares de la persona, de las llamadas, la frecuencia de las llamadas, la situación económica de las víctimas, el modus operandi de las personas que estén pidiendo el rescate, las motivaciones, unas pueden ser económicas, otras pueden ser personales disfrazadas de económicas, otras pueden ser pasionales disfrazadas de económicas. Entonces hay que realizar un análisis exhaustivo de la situación antes de empezar siquiera una negociación. Para esto se requiere una comunicación efectiva. Esas son habilidades que determinados policías deben de reunir. No todos los policías servimos para tomar, bueno, la capacitación la podemos recibir todos, ¿verdad? Pero para llevar a cabo una negociación efectiva se requiere una serie de cualidades del policía, entre ellos la comunicación efectiva, la empatía, la tranquilidad, la situación emocional del policía para manejar de una manera adecuada una situación de alto estrés, porque recordemos
que estás negociando la vida de una persona, ¿sí? Es sumamente desgastante para el elemento llevar a cabo una negociación como estas. Los suicidios, por ejemplo, también es una situación muy, muy estresante, sumamente estresante, no se lo recomiendo. Y no estoy cotorreando, a ver si aparece, si lo googlean, a ver si aparece. Junto con otro compañero evitamos un conflicto en el puente de Metlag, JJ lo debe de conocer, o quién me dijo que estaba en la zona Golfo. El puente de Metlag en Orizaba, ¿verdad?, que une parte de Orizaba con Córdoba sobre la autopista federal. Pues es una zona muy común de que las chicas vayan ahí a aventarse del puente porque el novio las dejó. Y en esa ocasión nos tocó a un compañero y a mí atender precisamente una chica. 7 horas aproximadamente estuvimos platicando con ella. Ella ya del otro lado del barandal, por eso era más estresante, porque no había manera de quererla sorprender. O sea, si la queríamos sorprender y nosotros fallábamos, olvídate, tu carrera se iba al traste. Entonces, era una situación de convencimiento. 7 horas estar platicando con ella, lidiar con los compañeros, ya, órale, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, espérense, o sea, ustedes no llegaron como primeros respondientes, ustedes no tienen lo adelantado que nosotros tenemos en esta situación, ¿sí? Y sí nos dedicaron ahí una página de un periódico en aquel entonces, ¿sí? Y el compañero hasta la fecha guarda la nota periodística, ¿sí? Entonces, tanto el negociar un secuestro, un conflicto y un suicidio son situaciones altamente estresantes. Yo recuerdo que ese día rendí mi turno, llegué a la casa en la noche, salí a las 11 de la noche, me aventé a dormir y hasta el otro día, por ahí de la 1 de la tarde, me despertó mi esposa, porque entraba yo a trabajar a las 3 de la tarde, ¿sí? Y era un cansancio pero físico y mental, de que no tenía yo ganas de hablar, no tenía yo ganas de ver la televisión. O sea, yo estaba tumbado en la cama viendo hacia el techo, obviamente pensando qué hubiera pasado si hubiera salido mal, ¿no? Era parte del estrés que habíamos vivido. Y después, platicando con el compañero unas semanas después, él reaccionó de la misma manera, ¿sí? Que no se podía levantar de la cama y ya después vimos ahí un médico y que nos platicó que era parte del cansancio, del estrés, pero sobre todo el cansancio mental. Si tu cerebro fue sometido a un estrés que inimaginable, que tú jamás vas a volver a vivir y que no vas a querer volver a vivir. Yo te he puesto, me dijo el doctor, que si tú ves una situación similar en algunos años, tu subconsciente te va a decir que no intervengas. Por eso es que se requiere unas características muy específicas, aparte de la capacitación. No cualquier persona que recibe una capacitación en tácticas de negociación de conflictos y secuestros quiere decir que lo va a llevar a la práctica de manera impecable y de manera efectiva. No todos tenemos esas características. Tiene que ver mucho el temperamento de la persona, tiene mucho que ver la disposición que tú tengas para escuchar, el tiempo que tengas, que no te sientas incómodo. Son muchos factores los que entran en juego. Tienes que, para la negociación principalmente de conflictos y secuestros, de rehenes también, debes de conocer sobre tácticas o estrategias de desgaste. Muchas de las veces las tácticas de negociación pueden implicar este tipo de estrategias para reducir la voluntad y la capacidad de las personas de mantener el conflicto. ¿Sí? Como decimos en el argot policial, aplícale la aburridora, ¿sí? Córtale la luz, córtale la comunicación. Hoy día con el bloqueo de señal celular se puede hacer también muchas cosas, ¿no? Pero también se requiere mucho conocimiento sobre estas tácticas, porque al querer desgastar el estado emocional del secuestrador o del perpetrador para que entregue a las personas o se rinda, en una de esas puede tomar
represalia de que se le cortó la luz, que se le cortó el internet, etcétera, etcétera, lo cual también tiene su chiste de saber aplicar. Hay que desarrollar planes de contingencia, siempre de respuesta táctica. En caso de que la negociación falle, sea necesario intervenir de manera más contundente. Cuando les hablaba yo de la intervención de un francotirador o tirador selecto, eso es precisamente que ellos son parte de una herramienta de contingencia. Ellos actuarán cuando sea prudente, cuando son el último recurso. Igual tomar por asalto una instalación o una habitación es prácticamente el último recurso, ¿no? Cuando después de un análisis exhaustivo previo a la situación y durante la situación, cuando ya se analizó el perfil de la persona, cuando ya se llegó a la conclusión de que cumplamos con lo que nos pide, hagamos todo lo que nos diga, esa persona está determinada a causar un daño a las personas que tiene bajo su poder, ¿sí? Es cuando se debe de tomar una decisión, tomar por asalto el lugar o hacer uso de un tirador selecto. Tácticas en cuanto a la protección a funcionarios. ¿Qué creen? Son tácticas totalmente distintas. Ningún militar puede ser escolta, ningún policía puede ser escolta, al menos de manera directa. Podemos tener el perfil, pero tenemos que recibir otro tipo de capacitación y otro tipo de especialización. No podemos meter tampoco a una persona de seguridad privada a que haga funciones de escolta, nada más porque pertenece a una empresa de seguridad privada y bueno, estuviste en el ejército, a lo mejor no sabemos qué tiempo estuvo en el ejército, a lo mejor nada más hizo el servicio militar, a lo mejor estuvo lo mínimo, o a lo mejor se desertó del ejército. No lo podemos poner a custodiar a una persona sin un análisis, sin una preparación, sin una capacitación. El ser escolta, o el ser un buen escolta, y Francisco no me va a dejar mentir, el ser un buen escolta no quiere decir que tú hayas participado salvándole la vida a 3 o 4 principales. No, es que yo ya tuve 4 situaciones y a mis principales los saqué sin problema. Sí, usaba yo el chaleco y me atravesé y tengo 4 impactos de bala, pero salvé la vida de mi principal. No, no se trata de eso. El escolta o el grupo de escoltas tiene que ser un equipo con otro tipo de habilidades ya desarrolladas, que tiene que ver con la evaluación de riesgos, del lugar donde vive la persona, del lugar donde trabaja la persona, de las rutas, de los lugares donde va a ir a comer, los lugares que va a frecuentar, sobre el tipo de familia que es, ¿sí? Eso es un análisis de riesgos y vulnerabilidades. Tiene que realizar un análisis previo para saber qué es lo que va a cuidar y de qué te voy a cuidar. No se cuidan a las personas de la misma manera. Hay que tomar en consideración cuál es el mayor riesgo potencial, ¿sí? Eso se llama análisis de riesgos, evaluación de riesgos y vulnerabilidades. Diseño de rutas y perimétricos. El Estado Mayor Presidencial era una de las instituciones que llegaba a la avanzada y lo primero que hacía con nosotros, cuando llegaba a coordinarse con nosotros, llévame a las rutas. Y obviamente hubo un compañero de Policía Federal que estaba comisionado permanentemente al Estado Mayor Presidencial y eran los encargados de eso, ¿no? Entonces, se sacaban 2, 3, hasta 4 rutas, la principal y 3 más. Se tomaban tiempos, se tomaban cercanía a los hospitales, el lugar donde iba a aterrizar la aeronave, al lugar donde iba a hacer el evento, ruta de evacuación, ¿sí?
y se planteaba ya después en una junta donde ya todos y cada uno de ellos tenían sus análisis que le habían sido delegados, ¿no? Unas partes se encargaban de lo que era la inspección previa al evento, ¿no? El Estado Mayor Presidencial llegaba y tomaba posesión del lugar hasta 48 horas antes, ¿no? Independientemente del despliegue de inteligencia que se hacía con semanas de anticipación en el lugar donde iba a llegar el presidente de la República. No crean que llegaba nada más así de que aterrizaba, véngase por acá, y no. Eran una serie de requisitos muy estructurados, pero sobre todo que no había lugar a ser flexibles, era muy cuadrado. Así tenía que ser, así estaba diseñado y no se podía modificar. Coordinación con agencias. Cuando el principal es de un alto perfil y cuando su equipo de seguridad sabe hacer su trabajo, no se desentiende de las autoridades. Siempre hay un vínculo, siempre hay un enlace con las autoridades en el lugar donde se mueve el principal, ¿sí? Cuando llegaba el Estado Mayor Presidencial al lugar, era junta con todas las autoridades, protección civil, tránsito, policía de caminos, policía estatal, policía municipal, obviamente la zona militar o zona naval donde fuera el evento, ¿sí? Se coordinaba no solo con las áreas de seguridad, se coordinaba con las instituciones de salud, los mejores hospitales en cuanto a infraestructura, una ambulancia, uno de los requisitos era una ambulancia nivel 3, con un médico especialista, se contaba, si no en el lugar, en la ambulancia, unas unidades de sangre del tipo del presidente, se ubicaba un hospital que debería de tener ese tipo de sangre en específico a disposición. Y si era necesario, también se tomaba el control del hospital de manera temporal, o al menos de la sala de urgencia donde pudiese ser necesaria la atención al presidente de la República. Entonces, nada más para que se dimensionen la responsabilidad de ser o pertenecer a un equipo de protección a funcionarios, todo lo que engloba la táctica y la estrategia para poder proteger de manera adecuada al funcionario. Y obviamente tiene que ver mucha situación con el entrenamiento especializado. Los agentes de protección deben de recibir un entrenamiento especializado en técnicas de escolta. ¿Cómo se va a bajar del vehículo? ¿Cómo lo voy a proteger? O sea, es decir, ¿cuántas personas lo van a proteger su entorno? ¿En qué momento le voy a permitir a mi principal que se baje de la unidad? Si voy a tener una avanzada de inteligencia que me diga cuál es el panorama que él previamente inspeccionó. Voy a tener otra avanzada que me vaya diciendo cómo va la ruta para que en determinado momento sea necesario cambiar de ruta. ¿Cómo lo voy a abordar al vehículo? ¿En qué momento lo voy a sacar del edificio para abordarlo? ¿Dónde voy a estacionar el vehículo? ¿Es factible que camine 10 metros? No es lo mismo a que camine 50 metros, ¿sí? Si tengo posibilidad de meter el vehículo principal a un estacionamiento cubierto, un sótano, puedo utilizar, no sé, una carpa en un lugar donde pueda recorrer, o es un terreno abierto, ¿sí? De ese tipo de situaciones se toma en consideración la forma en la que lo voy a dirigir de un punto a otro. ¿Cómo vamos a reaccionar en caso de una agresión? Hoy día yo veo muchos escoltas que van en carro blindado y no han logrado entender para qué es un carro blindado. El carro blindado no es para que te detengas, te bajes y repelas la agresión, porque al momento que tú abres las puertas, pones en estado de vulnerabilidad a tu principal. La principal finalidad del carro blindado es que te permita salir de la zona roja. La prioridad no es enfrentar a la agresión. La prioridad es evacuar a tu principal.
llevarlo a un lugar seguro, ¿sí? Esa es la principal función de un carro blindado, y muchos escoltas no han logrado entender, y ahí están los malos resultados. El cuate que en Jalisco ejecutaron, que iba en su camioneta Lamborghini, no sé, no recuerdo qué vehículo de alta gama era, pues se ve claramente cómo los escoltas van atrás, ni siquiera lleva una avanzada. ¿Y por qué le permites a tu principal, o por qué no le explicas a tu principal que él te tiene que facilitar cuidarlo, ¿no? Que es darle también una especie de explicación basada en lógica y basada en estadísticas del por qué no te puedo permitir que vayas en un vehículo de esas características, sabiendo tus antecedentes, sabiendo el peligro que corres, ¿no? Entonces, los resultados se están viendo ahí porque no resulta su táctica, pero pues no por muchos factores, porque no se tiene la preparación ni siquiera de tocar, no hay ni siquiera una preparación de cómo le vas a explicar a tu principal, ¿sí? Y eso de llegar a proteger a una persona tiene su chiste, porque desde antes de que tú te hagas cargo de la seguridad, debes de platicar con tu principal, poner las cartas sobre la mesa, porque ellos deben entender que ellos mismos son clave fundamental para que tú hagas tu trabajo de protegerlos de la mejor manera posible, que todo depende de él, de que tiene que confiar en tus recomendaciones, de que tiene que confiar en tu estrategia, en tu táctica, en tus procedimientos, ¿sí? Y de que te tiene que hacer caso cuando una situación no es factible seguir. Por eso es que les digo que no todos los policías que son asignados a cuidar un presidente municipal, ahí está el caso del presidente Carlos Manzo. Claro que se dice que son otros factores, ¿no? Que el escolta lo vendió, no hay un análisis de riesgo, no hubo una delimitación del área, no había una capacitación. No es lo mismo cuidar a una persona en un convoy en movimiento por una carretera que cuidarlo en un lugar donde hay concentración masiva de personas. Observen los eventos de Peña Nieto, principalmente de Fox, de Peña Nieto, de Calderón, de Cedillo, cuando la televisión era más enfocada a los eventos, las medidas de seguridad eran estrictas, no se te acercaba absolutamente nadie, ¿no? Todo estaba delimitado, cercado, ¿sí? Era muy difícil que el presidente municipal interactuara con la gente. Y si llegase a salirse del procedimiento, ellos ya lo tenían evaluado también, que en determinado momento él podía romper el protocolo, inmediatamente se tenía que atender esa situación. Observen videos donde lo rodean inmediatamente 4 o 5 guardias presidenciales atrás de él, a un lado de él, más los que ya estaban del otro lado de la valla observando a los asistentes al evento, ¿no? Pero pues pero esto porque es una capacitación muy, muy especializada y que no se entiende de la noche a la mañana. Sí, JJ, adelante. No se le oye, jefe. Encienda su micro. Espérame. Ahí creo que ya se quedó activado, se había desactivado. Le decía que van a decir que soy un todólogo, pero gracias a Dios, en los 25 años que le serví a mi nación, me tocó estar en Estado Mayor Presidencial, en el Cuerpo de Guardias Presidenciales y en operaciones convencionales. Yo soy infante. Me tocó estar en el 50 Batallón de Infantería, en el 30 Batallón de Infantería, 15 Batallón de Infantería. Entonces, pues ahora sí que todo lo que se está platicando ahorita no me es desconocido, y yo les puedo aportar que en el Estado Mayor Presidencial había círculos concéntricos, estaba quienes coordinaban los eventos, la sección cuarta, la sección tercera, la sección sexta y la sección quinta, que era la más importante porque era la que daba toda la seguridad. Sí, la sección cuarta veía logística, la sección quinta, tercera veía los eventos del presidente, la sección sexta, bueno, en mis tiempos, y en la sección sexta veía lo que eran los eventos de la primera dama, y la quinta era la que coordinaba la seguridad. Y efectivamente, licenciado, tiene razón, se hacían coordinaciones previas a los eventos
tanto aquí en el Distrito Federal, bueno, perdón, allá, en el Distrito Federal, como en la República Mexicana, e inclusive en otros países se llevan todos esos protocolos. Y la avanzada va 3 días antes, 4 días antes, dependiendo de la situación. A veces se establece desde 2 días antes, pero también hay algo muy importante que hay que mencionar, es que toda esa seguridad también interviene tanto la Policía de Caminos como la Policía Federal en ese tiempo, la Policía Estatal, la Policía Municipal y las unidades del Ejército que pertenecían al lugar donde se iba a llevar a cabo el evento. Sí, a grosso modo esa era la estructura del Estado Mayor Presidencial. Referente a lo de las escoltas, yo me he dedicado también a eso y yo siempre he sido de las personas que le digo a mi personal cuando a mí me ha tocado ser coordinador, me ha tocado ser jefe de escolta, precisamente eso, que así como en un carro blindado no entra nada, tampoco sale, porque hay compañeros que tienen la maña, o bueno, supuestamente su adiestramiento, así se los marca, que sacan su arma, llevan tiro arriba y van en el vehículo blindado con su arma y le digo, hermano, lo que vas a provocar es que tú mismo te eches al principal o nos pegues a uno de nosotros, porque así como no entra nada, tampoco sale, ¿verdad? Entonces, sí se requiere un adiestramiento, pues, especializado y hacer hincapié también en todos los protocolos. El escolta, digo, y no van a dejar mentir los compañeros que ahorita están dedicando a ese rubro, porque yo también ahorita me estoy dedicando a eso, desde que sale con su principal, ya está analizando todo el tiempo la ruta, el lugar a donde van, y a donde llega, desde que llega ya, o sea, es un cúmulo de nervios. Mucha gente dice, es que la escolta no hace nada. El trabajo de la escolta no es físico, es mental, como usted lo decía, licenciado, y es muy, muy desgastante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la escolta desde que llega tiene que estar viendo, todo el mundo es sospechoso, pero tampoco puede estar a todo el mundo diciéndole que pues son los malandros, ¿no? Y más ahora los nuevos eh, pues métodos que tienen los jóvenes, ¿no? De andar todos tatuados, con el pelo largo. Anteriormente, pues por lo menos eso nos daba un break de ver, pues, quién era el bueno y quién era el malo. Hoy en día, pues, ni todos son buenos ni todos son malos, pero los modismos que hay con la gente normal, por decirlo de una manera, pues nos dificulta ese trabajo, ¿no? Y pues sí, efectivamente, por último, lo de Fox y Peña Nieto, me tocó estar con ellos. Yo fui coordinador de eventos de la primera dama, de la señora Marta Sagún de Fox, y con Peña Nieto ya estuve cuando era retirado, y sí, rompían los protocolos. Siempre la sección quinta ponía el cuarto círculo de seguridad, y pues si alguien lo saludaba por allá, el señor abría la barrera y se salía. Entonces teníamos que estar todos al pendiente para poder cerrar más el círculo en ese momento y pues darle la protección, ¿verdad? Que esto lo empezó el señor Fox también igual, con el acercamiento que pues tienen que tener los políticos para con las personas y todo eso. Pues bueno, esa es mi experiencia y pues me gusta compartirla con ustedes. Gracias, licenciado. Muchas gracias. ¿Alguien más había levantado la mano? Ok, continuamos. Tácticas antimotines que ya no por cuestiones de derechos humanos, ya no se les debe de dominar como grupos antimotines. Ahora se les debe de llamar grupos de restablecimiento del orden público. ¿Sí? Parte de las funciones que tienen las corporaciones de seguridad pública es mantener la seguridad pública, pero otra de las funciones es restablecer esa seguridad pública. ¿Y cuándo se restablece? Cuando una manifestación pacífica se torna o pierde automáticamente el nombre de manifestación pacífica, ¿sí? Y toma el nombre o la condición de disturbio, ¿sí? Cuando la gente, los participantes empiezan a desviar lo que es la esencia del evento. El motivo por el cual se desvíe una manifestación y se torne violenta o se vuelva disturbio, pues es lo de menos.
para nosotros. Lo que se tiene que tomar en consideración dentro de un grupo de restablecimiento del orden público es tu equipo de protección. Eso es de entrada. Escudos antimotines que proporcionen una protección efectiva contra proyectiles, piedras y otros objetos que arrojan durante el control de las multitudes. Debemos de complementar ese equipamiento con técnicas de disuasión, por ejemplo, el uso limitado y controlado de gas lacrimógeno, algún otro agente irritante, el agua para dispersar y disuadir obviamente a la multitud violenta. Debemos de considerar algunos cambios a la ley. Antes se decía en los protocolos o tácticas de grupos antimotines, como se les llamaba así, que había que encapsular a la gente. Hoy día no. Por cuestiones de derechos humanos tienes que dejar una ruta de escape, tienes que empujar a ese grupo hacia esa ruta de escape para que se puedan dispersar y evitar en todo momento la confrontación, ¿no? Para esto se requiere técnicas de dispersión, como son cañones de agua, como una herramienta pues, muy efectiva, agua a alta presión, ¿sí? Al mismo tiempo, pues obviamente que se minimizan los riesgos. Y fuerza controlada es otro nivel, utilizar algún tipo de armamento no letal, armas traumáticas, me estoy refiriendo a balas de goma, que también se requiere su adiestramiento para saber utilizarla, ¿eh? No se pueden utilizar de forma directa contra las personas, se tiene que usar de tal manera que el impacto no sea 100%, no lo reciba 100% la persona, tiene que ser disminuido esa fuerza con la que impacta la persona, disparando al piso para que le pegue de rebote a una persona. Con la fuerza, si se utiliza de forma directa, imagínate, y le pegas en la cabeza a una persona, le puedes causar una lesión letal. Retomamos el tema de conocimiento del terreno y la zona de la acción. Siempre hay que reconocer, eso es en general. Reconocimiento del área. Antes de cualquier operación se debe llevar a cabo un minucioso reconocimiento del área, identificando posibles puntos de riesgo, vías de escape, zonas de cobertura y ocultamiento. Análisis de amenazas. Es crucial analizar el tipo de delincuencia que impera en la zona, amenazas predominantes en la zona de operaciones. Para eso entra la inteligencia, si hay algún grupo subversivo, si hay algún tipo de amenaza en la zona. Por ejemplo, el Servicio Secreto de los Estados Unidos tiene un área en específico que se dedica a analizar todas las amenazas en contra del presidente de la nación, ¿sí? Cada evento al que asiste el presidente de los Estados Unidos ha sido sujeto a un análisis y una investigación previa sobre la cercanía de algunas personas que ellos ya tienen identificadas como potencialmente, como agresores potenciales a la figura presidencial, ¿no? Y en base a esa información es como diseñan su dispositivo de seguridad para el presidente. Identificar puntos tácticos. Los agentes deben identificar y aprovechar los elementos del terreno que ofrezcan ciertas ventajas tácticas, el ocultamiento, la protección, facilidad de movimiento y oportunidades de observación y fuego. Y por último, la gestión de municiones entra dentro de tu logística. Determinada cantidad de municiones, para qué se utiliza cada uno de los cargadores que debemos de traer como mínimo 2, uno insertado y otros más, ¿no? En el manual de táctica de la Policía Federal de Caminos nos decían que el primer cargador son municiones para salir de la amenaza de manera rápida, no preocuparnos por impactar, sino por tener un fuego de cobertura que nos permitiese retirarnos del lugar. El segundo cargador se supone que es para mantener el fuego, para poder ya en una posición controlada
en una zona de cobertura mantener el fuego hacia el agresor. Y el último cargador debería ser considerado como para utilizarlo en caso de retirada, para cubrir nuestra retirada. Obviamente estos puntos son de un manual que se hizo hace muchos años. Hoy ustedes pueden diseñar una estrategia o una táctica acorde a sus necesidades en cuanto al uso del arma o de las armas que traigan en servicio, ¿verdad? Para mí no lo he modificado, no lo he actualizado porque yo siento que esto es una esencia de saber para qué son tus cargadores y cómo debes de dosificarlos, cómo debes de disparar los primeros tiros en caso de una agresión, ¿sí? Pero si llevamos, por ejemplo, el servicio policial en cuanto al uso de cargadores, el servicio de protección a funcionarios, en determinado momento puedes implementar algo que se asemeje, ¿no? Para evacuar primero para proteger al principal, después para evacuarlo, ¿sí? En el caso del policía también, en caso de una agresión a corta distancia, en una intervención en un vehículo o una intervención en una persona, puedes sufrir una agresión con un arma de fuego. Debes entender que los primeros disparos que tú hagas son para que te permita salir de esa zona roja. Y con arma larga pues es más difícil por la naturaleza de la misma, que hay que manipularla en corta distancia. Un arma larga pues prácticamente corres más el riesgo de que te la quiten que de impactar, ¿no? Entonces son muchas cuestiones que ustedes ya tienen que ir proyectándose y previendo en cada una de sus intervenciones. Sí, Josefina. Sí, primero analizando el video, hay algo muy, muy importante que es tener, sí, tienes que tener las características para atenderte y atender al que agredió. La adrenalina que manejas me gustó muchísimo, pero es que también igual en México estamos atrasados en todo esto de ir equipados y atender al compañero, saber atender al compañero, pero a la vez estar alerta en el otro, ¿no? En el agresor. Eso es una capacidad que se tiene que manejar, ¿no? Si fallas en una, pues te truena en la otra, ¿no? Y lo otro es muy bueno escuchar la experiencia porque las cabezas no todas son iguales y tener esa humildad de saber decir, bueno, puede suceder esto, puede suceder lo otro, pero es exagerar en las situaciones que puedan pasar. Vale más exagerar en la mente y que no pase nada, está bien. Pero si nos quedamos mínimos, pues igual nos truena. Muchísimas gracias de mi participación y también preguntarle por las calificaciones, ¿no las pasó en el grupo? No, ahorita se las voy a compartir. Sí, JJ. Ahorita terminando la sesión se las comparto. Sin ningún problema, Josefina. Sí, jefe, adelante. Sí, para comentarle a la compañera Josefina, no estamos muy avanzados, pero ya también ahí depende de nosotros, cómo nos capacitemos, cuántos cartuchos llevemos, cuánto armamento. Sabemos que a veces, digo, en el tema de policías, a veces el ejército o la marina, pues se nos ponen locos, ¿no? De que porque tenemos más, que porque tenemos menos. Y, pues bueno, a veces pues hay que traer las dotaciones que debemos de traer. Pero en capacitación, o sea, luego por experiencia propia, y pues uno mismo tiene que buscar la forma de estar al día, de estar pues preparado para cualquier situación, como usted lo dice claramente. Tenemos que estar siempre alerta, no confiarnos, y también sabemos, digo, porque en el ejército así era o sigue siendo, nos uniforman a medias. Entonces, si le invertimos también en el uniforme, pues también a veces hay que invertirle, pues, digo,
lo digo por mí, en mi caso muy particular, yo compraba mi botiquín, yo traía mis tornillos, mis gasas para asegurar, para hacer torniquetes, traía inclusive suero Hartmann, traía suero glucosa, traía intravenosa, entonces, y obviamente pues digo, eso yo lo compraba, porque al final del camino, en el área donde yo estuve, pues sí, afortunadamente nunca, en los enfrentamientos que tuve, nunca me hirieron ni me mataron ningún soldado, pero siempre a veces, y mi lema era, es mejor llevarlo y no ocuparlo, que ocuparlo y no llevarlo. Gracias, doña Josefina, gracias, licenciado. Gracias. Bueno, pues con estos dos comentarios cerramos. Ahí les dejo esa última imagen, un claro reflejo de una mala actitud de los policías. Desgraciadamente eso que ven ustedes es más común de lo que se imaginan en todas partes de la República. Observamos hoy día eso. El teléfono se volvió un distractor letal para el policía. ¿Sí? Pues sí, podrán decir, es que aquí te cubre la espalda la casa, pero pues no tienes un control de tu entorno, no hay una visibilidad de lo que está sucediendo en esa situación. Entonces, tómenlo denle mucha prioridad a este tipo de conductas y retomen el tema cada vez que puedan. Hay que erradicarlo, es la recomendación. Si están en posición de grado, hay que llamar la atención de manera fuerte, de manera muy, muy efectiva, muy fuerte. Sí, hacer mucho énfasis en eso. Y si están al mismo nivel, pues es una llamada de atención un poquito menos radical, porque pues todavía que la están regando, hay compañeros que se ofenden. ¿Quién eres? ¿O tú por qué me dices eso? Bueno, no, adelante, síguele, ¿no? Pues también que no quede en uno. Y si son jefes, pues con todo, ¿eh? Y se amerita una boleta de arresto, se amerita un correctivo disciplinario, pues lo tienes que hacer, ¿sale? Bueno, pues que pasen muy buenas noches, nos estamos viendo aquí el día miércoles en el mismo horario. Ahorita en unos minutos más les subo sus calificaciones, ¿sale? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.